Mis amados hermanos, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 34. Y este es un salmo donde habla de la protección divina de nuestro Dios. Pero quiero invitarles en este momento, mis hermanos, a que pongamos los ojos en la obra más preciosa de la gracia y de la redención de nuestro Señor Jesucristo que menciona este capítulo. ¿Saben, mis hermanos? Aquí en el capítulo 34, el salmista David es muy claro y es muy pasional en lo que escribe. El salmista David es como que pone en la pluma su corazón y escribe con tanta pasión y escribe con tanto fervor que dice: Señor, yo tengo que transmitir esta vivencia. Y sé que el salmista David, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió este bonito salmo. Pero quiero ir especialmente a el versículo 22, que es la conclusión del Salmo 34. La conclusión dice: Jehová redime el alma de sus siervos. Jehová redime. Redención significa rescate, liberación. Dios, Jehová Dios, libera, rescata el alma ¿de quién? De sus siervos. Y no serán condenados cuantos en él confían. En este versículo encontramos algo muy fuerte y muy aplicable en nuestras vidas. Primero, es un versículo que habla de redención. Todos nosotros hemos nacido esclavos en el pecado. Por lo tanto, la Biblia dice que nuestro estado era de condenación. Hemos nacido todos siendo hijos de ira, igual que los demás, dice Pablo en Efesios. Pero vemos aquí que dice que es Dios el que trae redención. Jehová redime el alma. Porque el alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. Y todos hemos nacido en pecado, por lo tanto nuestro estado era muerte espiritual. Pero ¿cómo podemos nosotros entender el gozo que tenía David al escribir que Dios, Jehová, redime el alma de sus siervos? Lo que implica esto es que debemos entender primero que ser un siervo de Dios no es únicamente el título que le cae a un pastor. Porque la gente cree que ser siervo de Dios es únicamente el pastor. Por eso ustedes habrán escuchado que se le dice: ahí viene el siervo. Y eso es un título mal aplicado al pastor, porque el pastor no es el único que es un siervo de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ver qué es lo que la Biblia responde. ¿Quiénes son siervos de Dios? Romanos capítulo 6, dice el versículo 22, Mas ahora, dice Pablo, que habéis sido libertados del pecado. Ahí está la palabra redención. ¿Qué dijimos que era redención? Libertar el alma que esclavizada del pecado. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Y qué dice allí? Dígalo fuerte. Y hechos siervos de Dios. La pregunta que quiero hacerle a todos los que están en esta noche aquí es: ¿usted ha sido libertado del pecado por Jesucristo? ¿Cuántos dicen sí, amén? Muy bien, entonces, ¿qué es usted? Un siervo de Dios. ¿Ve usted que el concepto del siervo de Dios le ponemos únicamente a los pastores o los predicadores y pareciera que la iglesia es pueblo solamente? Eso es un error. La Biblia dice que usted es un siervo de Dios tanto como yo, todos los que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, somos hechos siervos de Dios. Lo voy a simplificar. Fuimos salvados para servir a Dios. Eso es lo que está diciendo. Todo cristiano toda persona que estaba muerta y fue hecho resucitado al ser cristiano, Dios te dio la vida no para seguir pareciendo un muerto. Dios te dio vida para que le sirvas a Él. Eres siervo de Dios. Volvemos al capítulo 34 del Salmo. ¿Queda claro que todos somos siervos? ¿Seguro?
Hay una frase que alguien dijo: siervo que sirve, sirve, y siervo que no sirve, no sirve, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es: ¿soy un siervo de Dios que sirve? ¿Soy una persona que sirve? Pero no el hecho de servir por servir en la acción, sino de servir por la excelencia y la utilidad de mi servicio. Ahora, muchos ponen la vara demasiado alta y dicen: no, yo nunca voy a llegar a ser como fulano de tal. Déjeme decirle que la Biblia expresa que la redención, la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es para servirle, porque fuimos hechos siervos de Dios. Diga conmigo: yo soy siervo de Dios. Ahora, ¿usted se lo cree? Claro, ¿por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, así lo dice. Si alguien le pregunta: ¿usted qué es?, usted tiene que decirle legalmente: yo soy un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice y yo le creo a la palabra. Entonces fíjese en la primera parte del versículo 22, dice: Jehová redime el alma de ¿quiénes? De sus siervos. Nos ha dado libertad. Mi alma ha sido libertada por Jesucristo y ahora soy hecho siervo de Dios. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 22? Y no serán condenados cuantos en Él confíen. Aquí aparece la palabra condenación. Los que no van a ser condenados son los que son siervos de Dios. Y los que son siervos de Dios son los que han sido redimidos por Jesucristo. Por lo tanto, ser redimidos por Jesucristo es ser libres de la condenación. ¿Se entiende esto? Ahora, David lo entendía. Según la Escritura, en Hebreos capítulo 11, dice: todos los que fueron justificados por la fe, David está entre ellos, entre los que fueron redimidos y justificados por la fe, porque si bien es cierto, ellos vivieron muchos años antes que naciese Jesús, pero sin embargo ellos tenían la promesa del Mesías y por la fe ellos se sostuvieron como viendo al invisible. Entonces sería bueno entender por qué David celebra tanto. Veamos los primeros 3 versículos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué quiere decir de continuo? Que nunca va a terminar. Siempre la alabanza va a estar constantemente en los hijos de Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Fíjense ustedes que estos 3 primeros versículos, David se pone en primera persona. Él dice: bendeciré. ¿Quién? Yo. Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué más dice? Su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿En la boca de quién? Mía, dice David. En mi boca, en primera persona está hablando él. Dice: engrandeced a Jehová ¿con quién? Conmigo. David se incluye. Él está hablando en primera persona. Y exaltemos aún a su nombre. Ahora, desde el versículo 4, David cambia el tenor de ese texto y ya no habla en primera persona, sino que ahora generaliza en plural y dice, el versículo 4 dice: busqué a Jehová, habla en su primera persona, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero el versículo 5 dice: los que miraron a Él. Está diciendo: no soy yo solamente. No soy yo solamente. Todos los que tuvieron la misma experiencia que yo, todos los que fueron redimidos igual que yo, todos los que vivieron esta experiencia de ser libertados igual que yo, ¿qué sucedió? Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Lo que está diciendo David es: esto es tan buena noticia y es tan grande que no soy yo el único que experimente esto, sino que hay muchísimas personas. Todos los que miraron a Jesucristo fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, en el versículo 6, David ya no habla en primera persona, ni habla en plural, sino que ahora habla en tercera persona. Él dice esto: este pobre clamó.
Él no dice, yo clamé, sino que en tercera persona él dice, este pobre clamó. ¿Por qué será que David cambia de primera persona? Habla de que hay muchos más que lo han experimentado, pero en este momento habla, este pobre clamó. ¿Saben por qué? Porque este versículo 6 es un modelo aplicativo a todos los que creen en Jesucristo. Para que usted también diga, este pobre clamó. Para que el que lo lea mañana diga, este pobre clamó. Si no diría, yo David clamé. Pero como es en tercera persona, está diciendo que cualquier persona que aplique este principio va a tener estos beneficios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora sí vamos a leer desde el versículo 7 de corrido hasta el versículo 14. Y dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada, ¿qué dice allí? Nada falta a los que le temen. ¿Qué más dice allí? Los leoncillos, ¿a dónde va? Un ejemplo, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Y quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Puede notar usted el espíritu con que David está escribiendo este capítulo? Esta parte de este salmo, David está eufórico. ¿Alguna vez ha estado tan feliz que no podía contenerse? ¿Alguna vez ha estado tan eufórico que hizo cosas como diciendo, wow, lo que hice? Fíjense ustedes que cuando uno desborda en alegría, pareciera ser de que pierde los estribos de esa alegría. Algunos lloran de alegría, a otros duele la cabeza de alegría, otros se sienten que están exultantes. Ahora, David, en este Salmo 34, que es un salmo muy conocido para la iglesia, muchos hicieron devocionales en este salmo, quiere enseñarnos algo, David. David quiere enseñarnos algo, porque desde el versículo 1 en adelante encontramos un David que está diciendo, quiero cantar alabanza todos los días de mi vida. Y termina el versículo 22 diciendo, ¿por qué? Porque Jehová ha librado mi alma, el alma de todos los siervos, y los siervos no irán al infierno, no verán condenación, porque en él han confiado. O sea, fíjese cómo empieza y cómo termina. Entonces, sería bueno encontrar el tema central. Sería bueno encontrar la parte central de este capítulo. Es como que hay un tiempo bisagra en la vida de todos nosotros. ¿A usted le gustaría que a partir de esta noche la palabra te hable de tal forma de que puedas sentir tal con alegría y contención y satisfacción en Cristo Jesús que puedas decir, de continuo estará su alabanza en mi boca? ¿Te gustaría recrear tu espíritu y tu alma con la seguridad que el Señor te da? Mis hermanos, ese es el motivo del capítulo 34. Cuando habla de la protección divina, deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿O de qué? Y fíjense, hay un versículo clave en todo esto. Y el versículo clave es el versículo que se debe aplicar en usted y en mí. Y es el versículo 6. Dice así, este pobre clamó. Él habla en tercera persona. Es para que Alejandro, Villa, Oscar, Manuel, Cristina, cualquiera de los que estamos aquí, lo leamos y lo apliquemos y digamos, este pobre clamó. Y escuche, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si pudiéramos hacerle una pregunta a este texto, ¿qué pregunta le haría a usted? ¿A quién libró Jehová de todas sus angustias? ¿Qué respondería? ¿Al que clamó? La respuesta es al pobre que clamó. No tan solo al que clamó, no tan solo al pobre,
Hay una palabra clave y este versículo comienza este. No dice aquel, dice este pobre clamó. David no estaba señalando a alguien diciendo, aquel pobre clamó y le oyó Jehová. Él estaba diciendo, este pobre clamó, que podría ser aquel o él mismo. Él está diciendo, este pobre clamó. Y comienza la palabra este, no aquel. Esa palabra este está señalando de que así, tal cual es. Este y no otro. Este y no uno que parece. Este. ¿Sabe qué está mostrando David? Está diciendo, así como soy, así como estoy, tal cual soy, así, yo mismo, este que ustedes ven, este es el que clamó. ¿Lo ven? Ahora, este puede ser muy subjetivo porque podemos ver que puede decir una persona que está en la cárcel, este pobre clamó. Como podemos ver que quizás un rey en un palacio real lleno de oro puede decir, este pobre clamó. ¿Lo ven que es subjetivo? Porque no está diciendo la posición, sino su estado. Este que ustedes ven, este que soy yo, este tal cual estoy, este. Yo me pregunto, ¿está entendiendo que para tener una vida de gozo, de alegría, de salvación, de redención, debes presentarte ante Jesucristo como este que soy yo, este tal cual estoy, este que yo no finjo, este que me desnudo tal cual soy, pero agrega, este pobre. Y ustedes van a darse cuenta, mis hermanos, que cuando la Biblia está hablando de pobre en estos temas relacionados con la redención, no está diciendo de los pobres económicamente. No está hablando de esto. Puede haber una persona multi, mega, archi, ultra millonaria en el mundo, pero ser un pobre miserable. Y la Biblia lo revela así. Por eso Jesús, apenas comienza el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en el versículo 3, Él está diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino. ¿Sabe qué significa ser pobre en espíritu? Esa oración o ese clamor o eso que está diciendo David, este pobre, tal cual soy, sin fingir, sin ponerme caretas, sin ser hipócrita, tal cual soy, también me declaro pobre. Una persona pobre en el espíritu se declara en bancarrota espiritual, está diciendo, no tengo nada, no poseo nada, no tengo ninguna posibilidad, ningún chance de salvarme. Entiendo que la salvación es inalcanzable para mí. Por eso yo, ante una salvación tan grande, me declaro, ¿qué cosa? Pobre. ¿Pobre en qué? ¿En monedas, en billetes? No, pobre en espíritu. Mi alma está en bancarrota. Ni la sumatoria de toda una eternidad de haciendo buenas obras me alcanza para ir a la gloria. Jamás. Por eso dice, y agrega, pobre. Ahora, por ser pobre no le alcanza para ser redimido. Por ser pobres en el alma, en el espíritu, no le alcanza. Por más que diga, pobre, le falta algo. La tercera palabra, clamor. Pobre clamó. Pobre clamó. Y David estaba diciendo, este hombre, que tú lo conoces, que ante tus ojos no hay engaño, que nada puede esconderte a ti, que tú conoces mis pensamientos, que entiendes mis pensamientos desde lejos, que escudriñas lo profundo de mi corazón, que soy yo, tú sabes que yo no puedo salvarme, yo me declaro pobre en espíritu, en bancarrota espiritual. ¿Sabe qué está diciendo? David está reconociendo que la redención no la iba a pagar él, sino que iba a ser pagada su vida con el precio más caro del rescate de Jesucristo. Por eso es que Jehová redime, Jehová paga. Redención significa pagar el precio para la libertad de un esclavo.
Y saben, nosotros estábamos esclavos y ningún esclavo pagó su propio precio para ser libre, porque no le alcanzaba. Jesucristo es el que pagó. Por eso dice la palabra, este pobre clamó. Y el clamor es un grito desgarrador, un grito de angustia, un grito desesperante, un grito oportuno. ¿Saben por qué, mis hermanos? Cuando venga el día del juicio final, cuando todos tengamos que comparecer ante el Señor, todos, los vivos y los muertos, los que están muertos serán resucitados, desde Adán hasta el último, y aún los ángeles, todos compareceremos ante el gran trono de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, mis hermanos, ese es el juicio final. Y si es final, ya no va a haber más oportunidad para nadie. Así que el grito y el clamor en ese día va a ser inútil. El grito y el clamor va a ser inútil porque ya no hay tiempo para nada. Pero este pobre clamó, ese clamor es un clamor oportuno. Hoy es el día para clamar delante del Señor. Hoy es el día para decir, este pobre clamó. ¿Pueden entender que es el versículo, ese clave? Ese versículo es bisagra en el capítulo 34. Este pobre clamó. ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 6, y le oyó Jehová. Qué lindo. ¿A usted le gustaría cada vez que ora ser escuchado por Dios? Qué lindo. Decir, yo he orado y Dios ha escuchado mi alma. Yo he orado, he clamado y Dios me ha escuchado. Ahora, ¿Dios escucha la oración de todos? En el mismo capítulo 34, el versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Ahora, ¿a quién oye Jehová? A los justos. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ¿quiénes? ¿De todos? No, de ellos. Ahora, fíjense lo que dice Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice la palabra? Y sabemos, la pregunta ¿usted sabe? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sería bueno hacer un pasacalle grande, ¿no? Y ponerlo en la puerta de algunas iglesias. Pero la Escritura dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿saben quién puede clamar únicamente? El que se siente en bancarrota espiritual, el que se siente un pobre de espíritu, el que sabe que es un gusano ante el poder de Dios tan grande y poderoso, es el temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Qué dice allí? A ese oye. ¿Ha notado a veces que dice, no sé por qué yo oro, pero pareciera que Dios no oye? Ahora, no es el problema de sordera de Dios. Dios no sufre sordera. No tiene problemas auditivos Dios. Sino que hay algo que produce. Fíjese lo que dice Isaías 59, para ver lo que la palabra dice que produce el no oír. Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades, no la de Dios, sino las nuestras, vuestras iniquidades son sus hechos perversos. Esos son iniquidades, hechos perversos. Pero vuestros hechos perversos han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Entonces la gente es mejor inventarse un muñeco de yeso y tratar de ver si le dice algo, ¿no es cierto? Sabiendo que no le va a responder, pero acalla su conciencia diciendo, bueno, por lo menos yo le dije.
Y mis hermanos, es totalmente absurdo intentar hablar con la pared. El único Dios que existe, el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, el único Dios que puede salvar tu alma, no escucha a los pecadores. Sus ojos, sus oídos están atentos al clamor de los justos. Solamente Dios va a escuchar a aquellos que se presentan como David, diciendo, este pobre clamó y le oyó Jehová. Ahora, la soberbia no hace estas cosas. La arrogancia no hace estas cosas. El orgulloso no hace estas cosas. Primero, no se va a presentar como sino va a presentar como aquel, porque es falso, porque es hipócrita, porque es miedoso de encontrarse a sí mismo, porque tiene miedo de tener una mala opinión de sí mismo. El orgulloso, el soberbio, tampoco se va a llamar, se va a nombrar pobre. Él va a poner sus méritos. Él va a decir, como decía el fariseo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que tengo. Yo soy una persona que cumplo con tu ley, con tu palabra. ¿Saben? Esa persona está más lejos que una eternidad de Dios. Porque quiere arrimarse a Dios con sus obras. Y cree y se apoya en su propia justicia. Y la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. ¿Puede entender por qué la palabra dice que Dios no oye a los pecadores? Pero sin embargo, volviendo al Salmo 34, versículo 6, encontramos que David está poniendo como un principio fundamental de la reconciliación con Dios. Está poniendo como un principio universal para todos aquellos que en verdad quieran tener una reconciliación redentora con Dios. Dice de qué forma debemos arrimarnos a Él. ¿Cuál es la primera palabra? Este. Me pregunto, ¿usted está con un alto nivel de sinceridad esta noche como para decir cómo está usted delante de Dios hoy? Sin ni siquiera pensar y ocurrir ponerse bajo su propia justicia. ¿Se da cuenta de que todos nosotros debemos comenzar el camino del quebrantamiento con esta palabra? Así como estoy, así como yo soy, sin esquivarme, sin ocultar. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante tus ojos, Señor. Así estoy. Se presenta así delante de ti. ¿Cómo? Como pobre en espíritu. Puedo estar nadando en una montaña de dinero, pero ser el más pobre en espíritu, porque ninguna de esas cosas te va a alcanzar para entrar por las puertas del reino de los cielos. La palabra dice, este pobre clamó. Y el clamor es un grito, es un desgarro, es aferrarse a la última oportunidad. Por eso que es un clamor oportuno, porque en el día del juicio final será un clamor absurdo, porque ya no habrá oportunidad. El clamor es para hoy. Si tu vida hoy no refleja el cántico, la exaltación de continuo esté su alabanza en tu boca. Si hay cristianos que necesitan ser motivados para cantar, para alabar, para adorar a Dios, es porque nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero una persona que entiende la redención es una persona que no necesita que alguien le esté motivando a adorar. Es una persona que sabe que vive para alabanza de su nombre, porque su gloria ha sido puesta en su vida a través de Jesucristo. Ahora dice, y le oyó Jehová, y lo libró. Así dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Ahora, vamos a comparar el versículo 6 y el versículo 4. Es muy parecido. El versículo 4 dice, busqué a Jehová. Está hablando en primera persona. ¿Quién buscó a Jehová? Yo busqué a Jehová
¿Y qué hizo? Y Él me oyó. ¿Y qué más dice? Y me libró de todos mis temores. Leamos el versículo 6. Este pobre clamó. Ya no habla en primera persona, sino en tercera persona. Ya no dice yo, ahora dice este. David, en su gracia, en su inspiración por el Espíritu de Dios, en la gracia aplicada en su alma, Él está compartiendo este principio con usted esta noche. David está diciendo, usted también puede hacer lo mismo que hice yo. Declárese así, este pobre clamó. Igual que el versículo 4 dice, y Él me oyó, aquí dice, y le oyó Jehová. Está diciendo, a usted también. Si a mí me oyó, a usted le oirá. ¿Por qué? Porque si en mí funcionó, en usted funcionará. ¿Por qué? Si David y yo no somos iguales. Si David vivió en otro tiempo, yo vivo en otro tiempo. Si David era rey, yo no soy rey. Si David era un gran músico, yo no. No está en la diferencia entre David y usted, sino que Dios es el mismo Dios de David y es el mismo Dios de usted en esta noche. Es el mismo. ¿Te atreves? ¿Te atreves a acercarte de esta forma al Señor? Cuando Él dijo esto, está poniendo el principio de la redención. ¿Y qué podemos ver? ¿Cuáles son los resultados? Lo libró de todas sus angustias, como dice el versículo 4, de todos mis temores. Los temores traen angustia, hermanos. Los temores traen angustia. Y vivir angustiado es opacar el gozo. Y saben, mis hermanos, podemos ver nosotros que el resultado de la aplicación de la redención de David inspiró para hacer este salmo. Porque ¿qué vemos? Versículo 1 al 3, una alabanza genuina de alguien que en verdad ha sido redimido por Jesucristo. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? ¿En la iglesia solamente? ¿Los días que estoy bien? ¿Qué dice allí? Bendeciré a Jehová. ¿Tienen Biblia ustedes o no? ¿Qué dice allí? Bendeciré a Jehová. Dígase a sí mismo, en todo tiempo. Ahora, ¿usted bendice al Señor en todo tiempo? ¿Ha notado que somos como nenes caprichosos? Que si no nos da lo que queremos, nos enojamos mal. Los nenes caprichosos, cuando no le compras lo que querés, te saca la lengua y te dice malo. ¿Sí o no? Así son los nenes caprichosos, ¿cierto? Y te hacen berrinches. Y parecieran que están enojados. Ahora, el capricho es una naturaleza del hombre caído, no es tan solo de niños. Esto pasa hasta en los matrimonios. Cuando hay un capricho de por medio, no se dirigen la palabra. No cumplen la tarea matrimonial. No se atienden uno a otro. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Es un capricho que brota del alma que ha sido caída por el pecado. Y saben, hermanos, a veces esos berrinches y esos caprichos le hacemos a nuestro Dios que merece toda la alabanza. Por eso David entendía que la redención aplicada en su alma era un motivo para decir, bendeciré. ¿Sabe qué significa la palabra bendecir? Es decir bien. Ben es bien, decir bien. Bendecir significa hablar bien. Hablar bien de Dios. En todo tiempo, ¿qué significa? ¿En las buenas? Y en las malas. ¿Usted habla bien del Señor aún en las malas? Fíjense en que un alma redimida es un alma que sabe bendecir al Señor, como lo hizo Job. Con todas las calamidades, él dijo, bendito sea el Señor, Jehová, mi Dios, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendecido. Bendito, en todo tiempo. Y la iglesia no debe ignorar que los días que vienen son cada vez más terribles. Usted habrá escuchado en los noticieros en el mundo que se está legalizando el pecado.
¿Sí o no? En Estados Unidos, que es la potencia mundial de la influencia mundial, porque que esto pase en Argentina o que pase en otros lados de la igualdad matrimonial o la aprobación o la legalización de casamiento entre homosexuales, no es una influencia mundial, pero que Estados Unidos lo haga, que es una influencia mundial de cultura y de creencias, se está legalizando el aborto, se están legalizando en distintos lugares la despenalización de la droga. ¿Saben que hay países como en Suecia se está por legalizar la pedofilia? El hombre puede abusar a sus hijos o a los niños sexualmente y no es un delito. ¿Se está dando cuenta? Lo peor de todo es que no tan solo se está legalizando el pecado, sino que la sociedad lo está tolerando, está entrando sigilosamente y se está cumpliendo lo que dice el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted se puso a pensar que cuando usted diga, yo no comparto lo que es la ley de matrimonios igualitarios, yo no comparto la ley de la despenalización de la droga, o cuántas cosas que el pecado está haciendo hoy legítimo, ¿se ha puesto a pensar que usted puede ir preso? Entonces va a tener que decir qué hacer, como le dijo Dios a Elías. Cuando Elías le dijo al pueblo que estaba allí, dejen de estar brincando entre dos pensamientos, defínanse si es Dios o es Baal, a quién quieren servir. Y fíjense ustedes que hay muchas personas dentro de las iglesias que prefieren no conocer estas verdades y vivir en un mundo de fantasía, una utopía, que eso se llama, lisa y llanamente, se llama fábulas. Y Pablo está diciendo que esas fábulas son cuentos de viejas, que nosotros tenemos que amoldarnos conforme a la doctrina del Señor. Y entendiendo este principio, usted sabrá en verdad que su alma está redimida. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque podrá bendecir al Señor en todo tiempo, sea bueno o sea malo. Pablo decía, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia como sé padecer escasez. No importa cómo me toque vivir, en todo y por todo estoy preparado. Y saben, la iglesia, por lo menos esta iglesia, no está para entretener a la gente. Está para cumplir la función de una atalaya, que le advierte con la palabra lo que viene y lo que usted tiene que hacer. Si usted no lo quiere hacer, yo como un siervo limpio mis manos delante del Señor. Eso dice la palabra que debemos hacer. Cuando vemos que el mal viene y no le percibimos, Él demandará a nuestras manos su sangre. Pero si nosotros advertimos, hermanos, póngase en relación con el Señor, póngase en comunión con el Señor y haga que su vida se haga fuerte en la palabra del Señor. Como decía los otros días, en una reunión allí en Tucumán, el Señor dice que aquel que pone fundamentos sobre la roca es llamado un hombre prudente, porque oye la palabra y las hace. Y descendió la lluvia, y soplaron los vientos, y golpearon con ímpetu los ríos contra aquella casa, y esa casa, ¿qué dice? No cayó. Saben, yo les decía esto, saben, hermanos, los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, los que obedecemos su palabra, puede haber un tsunami afuera y nosotros estamos tomando té, porque nada nos pasará, según dice el Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y que dice, y Él los defiende. ¿No te gusta tener esa seguridad? Es lo más hermoso que nos puede pasar. Pero ¿qué encontramos aquí? Hay alabanza de continua. Y esto desemboca en el versículo 7, que es la protección divina. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé si usted se puso a ver que mucha gente en este tiempo de inseguridad busca cómo salir para protegerse. Las mujeres compran gas pimienta y se ponen en la cartera. Algunos otros compran unos perros Rottweiler o Pitbull y tratan de salir a la calle con los perros. Tratan de buscar de alguna forma a alguien que los defienda. Otros quizás ponen una buena, generosa suma de dinero para que el policía de la esquina duerma o pasee más bien cerca de su casa.
tratando de estar un poco más seguro. Ahora, yo no sé qué opina usted, pero este versículo trasciende la seguridad universal. Acá está diciendo que nada más y nada menos que es Dios el que acampa y es Dios el que te defiende. Y si dice la palabra que Él es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si Dios está conmigo. Y esto, hermano, no es un texto utópico, esto no es algo como para adornar el sermón, está en la palabra de Dios. Amén. ¿A cuánto le gustaría oír audiblemente la voz de Dios? ¿Seguro? Lea la Biblia en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Léala en voz alta y usted va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Dios le está diciendo que Él te guardará. Amén. ¿Qué otra cosa produce en David? El sentir que su alma ha sido redimida y ha sido librada de la condenación. ¿Saben? Es lo que la iglesia debe empezar a hacer, aquí y en todo el mundo, los verdaderos hijos de Dios. Invitar, convidar. Me acuerdo cuando éramos niños y mi mamá nos mandaba a la escuela primaria, siempre nos mandaba, bueno, ahora se usan mochilas con carrito, antes nosotros teníamos la valijita, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Algunos son de la valijita? Ese portafolio, ¿no? Ahí está el portafolio. Y siempre en el portafolio había así un sanguchazo de mortadela envuelto en papel, en pan francés, ¿no? Ahí, entraba justo, ¿no? Y cuando llegaba el recreo, a sentarse a comer el sándwich. ¿Y qué decían todos los compañeros? Convide, ¿se acuerdan? ¿Te decía así o no? ¿O era eso mezquino que no daba nada? Sí, convide, te decía, ¿no? ¿Saben? Cuando alguien te pide que le convides, es porque lo estás haciendo desear. Si alguien está haciendo algo asqueroso, grotesco, seguramente no te va a pedir que le conviden, ¿cierto? Pero si alguien está haciendo algo que es apetecible a los demás, te va a pedir. Y saben, David, esa alegría, ese gozo, ese júbilo, esa pasión que tenía, esa necesidad de que todo el mundo lo sepa, el versículo 8 comienza a convidar y comienza a invitar. Y dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Atrévanse a probarlo. Vengan. ¿Tienen hambre? Vengan a comer. ¿Tienen sed? Vengan a beber. ¿Quién se presentó así en la tierra como el que quita el hambre y la sed para siempre? Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Venga. Y saben, usted tiene esta virtud. El alma de un redimido es una persona que se presenta en cualquier reunión, en el trabajo, en la escuela, en un asado, en una fiesta familiar, en la vereda, en la parada en colectivo, a donde se encuentre, lo que empiece a hablar va a ser apetecible para los otros porque no tienen lo que usted tiene. Y saben, mis hermanos, lo único que usted tiene que decir es esto: venga y guste y pruebe y vea la bondad de Jesucristo. Venga. Si esa persona puede y va, gloria a Dios. Dios le dio la vida para hacerlo. Pero si esa persona dice, no, yo me quedo con lo mío, usted sigue feliz porque ni siquiera esa persona le va a quitar lo que usted tiene. ¿Sí o no? Cuando alguien te pedía el sándwich y vos decías, es que no me alcanza. Bien onda Kiko, ¿no? Fíjense, hermanos, que esto no es favorable para el Señor, porque nosotros, de nuestro Salvador, tenemos a alguien que es fuente inagotable. Por más que pienses que lo das todo, ganas todo. Por eso la regla dice que el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida en favor de Cristo, ese la gana. Y esta es la verdad. ¿Vamos bien? ¿Ya lo aburrí? ¿No?
Una de las cosas que hace David es invitar, porque su alma está eufórica, porque su alma está plena y está satisfecha. Versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David no estaba esperando que el pastor empiece el culto para alabar. Él decía: no sé qué harán ustedes, pero vengan y canten conmigo. Engrandezcan al Señor conmigo. Con respecto a la alabanza, los íntegros, los redimidos, son los que empiezan. Mire, el pastor Eduardo ya en nuestra iglesia en Tucumán es el que se encarga de la adoración, la alabanza, el grupo de alabanza. Nosotros ya tenemos los domingos a las 10 de la mañana. Y los músicos y el coro hacen una prueba de voz y un calentamiento de voz, qué sé yo a qué hora, a las 9 de la mañana, una hora antes. Y cada vez se están yendo más temprano porque a las 9 de la mañana ellos empiezan a calentar la voz y ya hay hermanos que están parados adorando. Porque ellos no esperan que diga: hermanos, comenzamos la reunión. Apenas entran, vienen a la alabanza. Entonces fíjense ustedes que bueno sería que nosotros apenas entremos, cumplamos lo que dice el Salmo 100. Entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracia. Alabad y bendecid su nombre. Esto es lo que David decía: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. El versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, feliz el hombre que en él confía. ¿Cómo se lo ve aquel que confía en Dios? Feliz. ¿Qué te hace feliz? ¿Que salga campeón Argentina? No. ¿Qué te hace feliz? ¿Que le hayas pegado los 12 puntos? ¿Cuánto es el Kini 6? 6, ¿no? O 12, 15. Al Kini 6, 15 puntos número. ¿Eso te hace feliz? No. ¿Qué te hace feliz? ¿Un ascenso en el trabajo? ¿Un aumento de sueldo? ¿Qué te hace feliz? Hermanos, según la Biblia, que es la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, el que es feliz es el que confía en Dios. No lo que tiene, sino a quién tiene. ¿A quién tiene? A Dios. Yo tengo a Cristo. Por eso David decía: vengan y prueben, gusten, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. ¿Y qué más dice el versículo 11? Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sabe qué hace la vida de una persona que es redimida? Dios transforma su vida como un maestro. Vengan, yo les tengo algo para decir. Oídme y les enseñaré, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Les enseñaré. ¿Saben, hermanos, qué familia preciosa puede tener cuando un padre en verdad cumple la función de un maestro en su propia casa? Sentar a sus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Pareciera que esto es imposible, pero la Biblia lo pone como un privilegio. Y mis hermanos, para ir terminando, la Escritura empieza a mostrar que Dios es un Dios justo. Porque todas estas buenas noticias y esta dádiva y esta forma dichosa de ver es solamente para los que han confiado en el Señor. Para los que se han presentado diciendo: este pobre clamó. Pero saben, el versículo 16 muestra la parte de la justicia de Dios. Y dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Mis hermanos, al Dios que adoramos, el Dios que usted ora, el Dios que yo te estoy predicando, el Dios que tú meditas en tus devocionales, el Dios que venimos a exaltar juntos en esta reunión, es un Dios justo. Es un Dios que el que se quebranta lo exalta, pero es un Dios que enciende toda su ira contra aquellos que le rechazan. Y saben, hermanos, en esta noche puede haber dos clases de personas: los que se quebrantan o los que le rechazan.
Quebrantarse es dejar que el Espíritu te hable y conmueve tu alma de tal manera que ves que Dios está obrando en ti. Pero rechazar no hace falta decir, no, yo no estoy de acuerdo. Simplemente con dejar que la palabra entre y salga sin producir nada en tu vida, ya es estar bajo la ira de Dios. ¿Y cuál es el juicio? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense en lo que la misma palabra de Dios dice que va a pasar con aquellos que confían en Dios. 19, muchas, ¿cuántas son las aflicciones del justo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Este es un versículo para exaltar a nuestro Dios. De todas tus aflicciones. Y saben, hermanos, ¿sabe por qué está escrito ese versículo allí? Para que cuando tú ores la Biblia. Ores la legalidad de Dios. Y cuando estés pasando por aflicciones terribles, tremendas, doblada tu rodilla y bendiciendo al Señor en todo tiempo, en un momento de tu oración le digas, Señor, mi confianza está en ti y tu palabra dice que tú me librarás de todas mis aflicciones y yo confío en ti. ¿Lo ven? Qué hermosa palabra. Qué hermoso nuestro Dios. Oh, muchas son las aflicciones del justo. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora, ¿qué dice el versículo 21? Matará al malo, ¿quién? ¿Dios? Su propia maldad. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Comprende por qué David termina diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos? Este mensaje va dirigido a los siervos. Vuelvo otra vez a insistir, levante la mano, ¿quiénes son siervos de Dios esta noche? Todos los que fuimos librados, todos los que fuimos librados por Jesucristo, somos siervos de Dios. Y esta palabra es para ti, porque dice Jehová, redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Yo no sé cuál es tu aflicción, yo no sé cuál es el motivo de estar esta noche aquí presente, pero yo sí sé que Dios quiso hablarte en esta noche. Y yo sé que el Señor te quiere motivar a que hagas del versículo 6 como tu principio aplicativo y que te presentes ante Él diciendo, este pobre clamó, así como estoy, que no tengo nada, que no me considero nada, clamo a ti, Señor. Y le oyó Jehová. Y saben, hermanos, alguien que te quiere dar un trabajo a lo mejor no te oye. A lo mejor no te oye una persona a quien tú admiras. A lo mejor no te oye la mujer o el hombre a quien tú amas. A lo mejor no te oyen tus hijos. A lo mejor no te oye tu pastor por tus problemas que tenés. A lo mejor no te oye todo el mundo. Pero no hay nada más extraordinario que sea Dios el que te oiga. Como dice el mismo David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí. Wow. Cuando alguien se presenta delante de un rey, el que se inclina es el esclavo. ¿Cuánto amor tiene Dios para tu vida? Que cuando tú clamas, el que se inclina es el rey y te oye y te saca del pozo de la desesperación y pone tus pies en una roca firme. Él es Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Esta noche es un motivo especial para que revalides tu confianza en el Señor. Esta noche el Señor te ha hablado para aquellos que estaban convencidos que aún Cristo no es tu Señor,
que venías insistiendo, necesito sentir el perdón, necesito sentir la reconciliación contigo, y esta noche has escuchado el mensaje. Preséntate ahora mismo delante del Señor, así, este pobre clamó, tal cual has escuchado, sin contemplaciones, sin fingimientos, sin hipocresías, sin intentar ocultar de Dios lo que tú sabes que Dios lo sabe. Esta noche el Señor se inclinó y háblale a Él. Háblale. Revalida tu fe, tu confianza en Él. No importa si estás en las peores de las crisis y aflicciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. No es tarde. Hoy es un clamor oportuno. Hoy es un clamor oportuno. Hoy es día de salvación. Hoy es día de quebrantamiento. Hoy es día de decir, Señor, ya quiero dejar de jugar, dejar de fingir. Hoy, Señor, quiero en verdad sentir el mismo gozo de David. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En un silencio que hable tu alma solamente con Dios, yo quiero en este momento que hables y ores al Señor, porque Él se inclinó. Háblale al Señor. Y si puedes creer, y si puedes arrepentirte, y si puedes quebrantar tu alma delante del Señor, hazlo hoy, porque hoy es el día. En el nombre del Señor, ora al Señor allí donde estás.